Bueno, hoy voy a hablar sobre la víctima en el proceso penal acusatorio. Y voy a dividir este comentario en dos partes, así ustedes pueden elegir cuál de ellas escuchar según la información que deseen o que necesiten en algún momento. El comentario completo de este tema abarca solamente toda la problemática que tiene relación con los derechos de las víctimas en el nuevo proceso penal acusatorio, para nosotros nuevo, ¿no? Y no otras cuestiones que pudieran surgir con su intervención, la intervención de la víctima durante la etapa de la investigación penal preparatoria o la etapa de juicio. Cuestiones que seguramente veremos en otras charlas en el futuro. Pues bien, empecemos con la primera parte. Hablar sobre la víctima en el proceso penal quizás sea un tema que tal vez para muchos de ustedes ya ha dejado de tener actualidad. Y algo de razón tienen, obviamente, quienes piensan así, ¿no? Porque la víctima o de la víctima se viene hablando desde la instauración de los primeros códigos orales en el país, tanto en el orden nacional como en los de algunas provincias, como Córdoba, por ejemplo, que fue, ustedes saben, pionera en los años 40 del siglo pasado con el Código Procesal Penal Mixto, obra de Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, y que después se trasladó, digamos así, a casi todas las provincias argentinas, y entre ellas Corrientes. Pero como recientemente ha sido sancionada en mi provincia, Corrientes, la ley 6.518, el 7 de noviembre de 2019, hace muy poquito tiempo, que instauró un nuevo Código Procesal Penal de signo acusatorio adversarial y que ya ha entrado en vigencia en una circunscripción judicial de la provincia, la cuarta, que comprende las ciudades de Paso de los Libres, Montecaseros y San Martín, y que irá rigiendo progresiva en otras jurisdicciones en poco tiempo más, me ha parecido a mí interesante y novedoso hacer algunas reflexiones sobre la víctima y el nuevo rol que tienen en este moderno modelo de enjuiciamiento penal que se está poniendo en marcha. En realidad, nada debería ser novedoso en torno del papel de la víctima en el proceso penal, sea inquisitivo o sea acusatorio, pues hacer una de las partes necesarias de la triada procesal, víctima, imputado, ministerio público, siempre ha sido, al menos en lo formal, creo yo, un sujeto de derechos, o sea, una persona humana con derechos, especialmente el derecho de acceso a la justicia, por mencionar solo uno de ellos, que está regulado en forma expresa ya desde hace un buen tiempo en la Constitución Nacional, luego de la incorporación de los tratados internacionales en la reforma de 1994. Lo que sucedía, me parece a mí, y todavía hoy sucede en mi provincia, es que ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces de instrucción, estos últimos, llamémosle un sobreviviente de la Inquisición, que aún se mantiene en nuestro sistema de justicia penal, en muchas situaciones, en particular en casos específicos de delitos sexuales, violencia de género o en ciertos delitos contra la propiedad, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, pese a estar en vigencia leyes nacionales de orden público y de aplicación obligatoria, como son ciertamente las leyes 26.485 de violencia contra la mujer y 27.372 de derechos y garantía de las personas víctimas de delitos, que bueno, que la vamos a ver más adelante en detalle, y que voy a mencionar repetidamente a lo largo de este comentario, no cumplen estos funcionarios con estas disposiciones, circunstancia que implica naturalmente una desvalorización del rol que la víctima tiene que desempeñar en el proceso penal, como protagonista principal, como son también el imputado y el Ministerio Público Fiscal. Por esto me pareció interesante hablar sobre este tema con la idea de que los fiscales y jueces dejen de una vez por todas las reglas de la Inquisición y se embarquen en un proceso penal verdaderamente constitucional, en el que se respeten los derechos de todos sus actores, especialmente los derechos de las víctimas, para que éstas dejen de ser consideradas un mero papel más en un expediente judicial y alcancen a ver que en ese expediente judicial, en vez de letras y números, la carátula
refleja un rostro humano, en su interior esconde la vida de una persona. Para analizar los derechos y el rol que la víctima tiene en este nuevo proceso penal, yo creo que tenemos que encarar su estudio en forma contextual y dejar de considerar a la víctima como una mera fuente de información para considerarla como una verdadera parte del proceso útil y proactiva. Indudablemente que, por lo general, no habrá de ser una parte esencial, entre comillas, en el sentido tradicional que tiene este vocablo, desde una perspectiva formal, pero sí lo será si entendemos que aun cuando no se constituya formalmente en parte, la víctima tiene derechos que deben ser respetados y que deben ser cumplidos por los jueces y fiscales, sin que ello sea un obstáculo, su no constitución como querellante particular en el proceso de que se trate. Hoy por hoy tenemos que entender, como recién les decía, que la víctima es un ser humano con derechos, a quien hay que brindarle toda la información que sea necesaria atinente al proceso y permitirle el examen de las actuaciones, aunque no lo pida. El fiscal tiene la obligación de suministrarle esa información y hacerle saber que existe un proceso penal en el que es protagonista, que tiene un rol principal y cuáles son los derechos que puede hacer valer en ese proceso. Y no es solo el fiscal sobre quien pesa esta obligación. La policía también está obligada a brindar esa información a la víctima, que es una obligación que surge claramente del artículo 12 del Código, en donde se regulan los principios generales, y en el artículo 101, en el que está la obligación, esta obligación a la que estoy haciendo referencia, en forma expresa establecida. Sería importante, me parece, que ustedes tengan a mano un lápiz y un papel, o el código, si tienen algún ejemplar. Así yo me evito leerles todas las disposiciones o los artículos que voy a mencionar, ¿no es cierto?, salvo que eso sea sumamente necesario. Así ustedes compulsan el artículo conmigo y se facilita la comprensión de lo que estoy diciendo o lo que voy explicando en adelante. La situación de la víctima en el Código Procesal Penal de Corrientes está regulada en varias disposiciones. En primer lugar, creo que tenemos que mencionar y tener en cuenta siempre el artículo 12, el que hacía recién referencia, que establece los principios generales. Y en segundo lugar, en el libro segundo, título cuarto, artículos 98 a 106, que son las disposiciones que voy a comentar en este espacio. Decía que el artículo 12, anteriormente citado, establece los principios generales. Veamos qué dice este artículo. La víctima tiene un derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal de forma autónoma conforme a las reglas dispuestas por este código y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva. Ven ustedes cómo yo les decía que aquí están regulados los principios generales, o el principio magno, el principio general mayúsculo, porque tal vez con este solo artículo bien interpretado, bien concebido, bien aplicado, no haría falta, ¿no es cierto?, analizar los otros artículos que vamos a explicar más adelante. Pero a veces, muchas veces, es necesario hacerlo. Este artículo regula, me parece a mí, una de las características dentro del proceso penal acusatorio, que es la consagración de los derechos de la víctima en una frondosa regulación que antes no existía en el régimen anterior. Pero no por eso dejaban de tener derechos, pero seguramente por esa omisión del legislador, por esa falta de consignar expresamente estos derechos en la norma, tal vez haya sido una de las razones, o sigue siendo una de las razones por las cuales los jueces y fiscales ignoran esta cuestión. La víctima, al igual que el imputado, es considerada un sujeto de derechos humanos fundamentales, en plena igualdad con el imputado.
y su protección se enmarca en el derecho constitucional, como les decía, a una tutela judicial efectiva, según se desprende claramente del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El marco regulatorio en el que están reconocidos estos nuevos derechos se encuentra en la Constitución Nacional, artículo 75.22, que ustedes conocen muy bien, en los artículos 97 y 98 de este código, que vamos a hablar en un rato más, y la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Es una legislación, esta última, que establece como objetivos reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y las violaciones a derechos humanos. Derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Y es muy largo de mencionar todo este cúmulo, este catálogo de derechos que están establecidos en esta norma. Y además, esta legislación dice que se deben los funcionarios coordinar todas las acciones necesarias para que las víctimas puedan ejercer sus derechos, poner en marcha los mecanismos para que todas las autoridades prevengan, investiguen y sancionen los delitos. Esta ley es muy importante tener en cuenta, que van a tener que tener en cuenta los jueces y fiscales a la hora en que tengan que, digamos, explicar o analizar sus categorías, las categorías jurídicas, de aplicar la norma, etcétera. A su vez, esta misma normativa establece en el artículo 4 cómo deben actuar las autoridades y personas que intervienen en procedimientos relacionados, en procedimientos en los que intervienen las víctimas de delitos. Y es digamos una expresión que se bifurca en tres direcciones importantes, dice esta norma. Se debe actuar la rápida intervención, debe haber una intervención rápida y eficaz. Toda la ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima debe llegar con la mayor rapidez posible. La segunda línea es el enfoque diferencial. Las medidas de ayuda, atención, asistencia, protección, etcétera, deben tomarse de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la víctima. Y la última línea es la no revictimización. La víctima no debe ser tratada como responsable del delito. Deben reducirse al mínimo las molestias del proceso penal. Con arreglo a este modelo de enjuiciamiento que estamos analizando, la víctima, que históricamente tuvo un rol pasivo en el proceso, adquiere un nuevo papel de participación activa como sujeto de derechos en todas las etapas del proceso penal. No solamente en algunas, sino a lo largo, durante todo el curso del proceso penal, desde que se inicia hasta la etapa de la ejecución de la pena, con derecho a participar y a ser escuchada ante las decisiones judiciales que se adopten. En el sistema acusatorio adversarial, que es este que estoy comentando, a diferencia del mixto, predominantemente inquisitivo, que todavía está en vigencia en algunas jurisdicciones, como en Capital, de nuestra provincia, de mi provincia, la víctima pasa de ser una simple espectadora a contraer un rol protagónico de efectiva participación, ejercitando en forma efectiva sus derechos. Luego, el código, a renglón seguido, regula en forma expresa y detalladamente los derechos de las víctimas. Es decir, y fíjense ustedes que previamente digamos, a mencionar en forma taxativa, o no taxativa, mejor dicho, disculpen, porque es meramente enunciativo, esta mención que hace en el artículo 99, fíjense en el artículo anterior, el 98, el código nos suministra un concepto normativo de víctima, del cual no podemos salir. Los jueces y fiscales van a tener que tener en cuenta este concepto normativo. Y dice, se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores, etc. Lean después ustedes con más detalles este artículo, que tiene unos renglones más, pero en resumen el fondo del artículo es ese. Es decir, que la víctima, como se ve, que ha sido durante décadas
la categoría olvidada del derecho procesal penal, o como decía Mayer, el convidado de piedra del sistema penal. ¿Por qué? Porque el ius puniendi del Estado estaba enmarcado exclusivamente en la persecución del delincuente, para castigarlo por haber cometido el delito. Le expropió sus facultades para perseguir al culpable del ilícito, quedando el castigo, la persecución penal, en manos del Estado. En ese momento, en aquel entonces, el rol de la víctima no entraba en consideración, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Pero el advenimiento de los derechos humanos y su protección desde el plano internacional rescató a la víctima de las cenizas y le adjudicó un rol, le otorgó un valor, le dio una cualificación y un lugar preponderante en el proceso penal. Hoy la víctima no es aquella persona olvidada por la Administración de Justicia, sino, como les decía, un sujeto de derechos, con derechos, que interactúa en las soluciones que se pueden ensayar frente a un conflicto social y a quien el Estado debe respetar y considerar al igual que el imputado en el caso judicial. Esto no quiere decir, fíjense ustedes, que se debe hacer una reinterpretación del proceso penal. No, lo que hay que hacer es una interpretación correcta. Hay que interpretar correctamente el proceso penal, sus categorías. Y tal como hoy está regulado en los ordenamientos locales y en el marco normativo nacional e internacional. En el ámbito de un proceso penal correctamente interpretado, la víctima debe estar protegida adecuadamente, debiéndose aplicar y haciendo aplicar el amplio abanico de derechos que puede ejercer libremente. Hoy por hoy, creo yo, el fin del proceso penal también está orientado a la protección de las víctimas, no solamente a buscar la verdad real, la famosa verdad real, sino a la protección de las víctimas también y a permitirles el ejercicio regular de sus derechos. En esta dirección se ha dicho en la doctrina que los cauces, jurídicos adecuados, funcionan en orden a dos grandes objetivos. De un lado, me refiero dentro del proceso penal, la consideración de que el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la actividad de su papel en el proceso pueden contribuir directamente a la recuperación de la víctima, al aumento de la eficacia del proceso penal y al sentido individual colectivo de justicia. Y de otro lado, evitar la revictimización secundaria, es decir, el aumento innecesario del daño producido a la víctima como consecuencia del transcurso del tiempo y del propio desenvolvimiento del proceso penal. Precisamente, ese concepto normativo de víctima que trae el artículo 98 del Código también, está establecido en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por Naciones Unidas en el año 1985, y que es exactamente igual, con algunas expresiones relativamente diferentes, pero es lo mismo que establece el artículo 98, así que voy a prescindir de su lectura. En este nuevo modelo de enjuiciamiento penal, sí, claro, la víctima tiene un rol protagónico, un papel relevante en todos los actos del proceso, como les decía, un rol proactivo y fundamental que le permite poner en acción sus derechos, al igual que el acusado. De manera que el principio de igualdad de armas no se plasme solamente entre el imputado y el Ministerio Público Fiscal, sino también que alcance a la víctima del delito. El concepto de víctima en el que se enrola, fíjense ustedes, este nuevo modelo es un concepto amplio, omnicomprensivo de otras categorías que antiguamente se encontraban relegadas del proceso penal, por ejemplo, los tutores y guardadores, que hoy están. Yo recuerdo en los primeros tiempos del Código Procesal Mixto que rigió en Corrientes y que les decía que rige todavía en ciertas circunscripciones judiciales hasta que se integre totalmente la vigencia de este nuevo modelo, allá por la década del 70 del siglo pasado,
copiado en gran parte del Código Procesal Penal de Córdoba de los años 40, no estaba prevista, fíjense ustedes, la querella de la víctima de un homicidio. ¿Por qué? Porque estaba muerta y no estaban comprendidos los familiares directos, algo que se solucionó por suerte años más tarde con una ley especial. En la actualidad, la víctima, les decía, ha dejado de ser una mera fuente de información y un medio o instrumento de recolección de pruebas, para convertirse en una parte protagónica del proceso a la que la ley reconoce una mayor participación y garantiza el libre ejercicio de sus derechos. El código, en definitiva, podríamos decir, lo que hace con esta nueva regulación es simplemente empoderar a la víctima reconociéndole derechos en forma expresa, independiente, es decir, en forma autónoma, independientemente de que en el proceso asuma el rol de querellante. Pero también este papel protagónico no solamente se aprecia en el propio Código Procesal Penal, sino también en otras normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la Ley 27.455, que establece la posibilidad de la promoción de oficio de la acción penal en los delitos sexuales previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 18 años o haya sido declarada incapaz. En estos casos, ya sea por denuncia o de oficio, el Estado tiene la obligación de investigar. También en la Ley 27.206, que se refiere a la suspensión de la prescripción de la acción penal por abusos sexuales cometidos en la infancia y adolescencia de las personas, estableciendo que en ciertos delitos sexuales que están enumerados en el artículo 4 de esa ley, se suspende la prescripción de la acción penal mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la que hubiere formulado por sus representantes legales durante su minoría de edad. Igualmente, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación también reconoce derechos a los menores en función de tres principios fundamentales: el interés superior, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído, cuya vinculación, fíjense ustedes, con el derecho penal es innegable. El niño, según el artículo 25 del Código Civil, que es la persona menor de 18 años, en consecuencia, el niño, dice este código, deberá ser escuchado en sus reclamos y pretensiones, en todo proceso penal en el que intervenga, tal como se establece en su artículo 26. Tiene derecho a ser oída, en definitiva, a ser oído. Definitivamente estamos hablando, ¿no es cierto?, e insistiendo sobre este derecho constitucional de las personas y particularmente de los menores. Lo mismo vemos en la Convención sobre los derechos del niño y también en las reglas de Mallorca sobre los derechos de las víctimas a ser, inclusive, no solamente a ser oídas, sino también a ser patrocinadas o asistidas por un abogado, y en los casos muy graves el Estado tiene la obligación de designarles un abogado de oficio. En consecuencia, con este rol protagónico que tiene la víctima en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal, ¿no es cierto?, resulta, me parece a mí, racional buscar la solución del conflicto de forma óptima, esto es, de la mejor manera posible. Y vamos a ver también, cuando hablemos más adelante en las otras etapas del proceso, cómo la víctima también tiene una participación activa en la resolución de los conflictos sociales. Las víctimas directas, digamos, la persona directamente ofendida por el delito, que es la víctima a que hace referencia el artículo 98 en ese concepto normativo de víctima a que les hacía referencia, es el titular del bien jurídico protegido por la ley, es decir, el sujeto pasivo del delito. Pero la norma no se detiene ahí.
extiende el concepto a la persona que ha sufrido en forma indirecta el daño material o moral como consecuencia del delito. Por ejemplo, el perjuicio causado a familiares o a terceros. Estos son los perjudicados por el delito. Y la norma, el artículo 98 cita al cónyuge, para eso tenemos que ver el artículo 406 y concordantes del Código Civil y Comercial, también el conviviente, el artículo 509 de este digesto, que abarca las uniones convivenciales registradas o no, los padres e hijos, artículo 532, hermanos, artículo 534, y los tutores y curadores, artículos 104 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. También la ley 27372 de Derechos y Garantías de las Víctimas trae un concepto que es equiparable al concepto que venimos mencionando y que está en el artículo, 98 del Código Procesal. Ahora, detengámonos un poquito en hagamos un paréntesis en este momento. Víctima también es aquella mujer que ha sufrido situaciones de violencia de género, en los términos de la ley 26485, que ustedes saben que es la ley de violencia contra la mujer. Pero yo creo que, y siempre trato de hacer una aclaración cuando analizo así muy a vuelo de pájaro esta cuestión de la violencia de género. Y siempre quiero destacar esto, que la violencia de género es siempre violencia contra la mujer. Pero no toda violencia contra las mujeres es siempre violencia de género. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Se puede ver mucho más extensamente toda esta explicación acerca de esta reflexión en un libro mío, Delitos de Género en la Reforma Penal, o de Editorial Contexto, o la violencia de género en la era digital de Editorial Astrea del año 2016, donde hago un trabajo mucho más extenso de toda esta problemática de la violencia de género. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir con esta brevísima reflexión? Que no siempre en que se vea involucrada una mujer, una víctima mujer, en un hecho criminal, deberá interpretarse que debe hacer de aplicación la ley 26485 a que hice referencia, aun cuando nada cambia, naturalmente, en lo que concierne a su intervención en el proceso penal en el que se investiga ese delito que la tiene por tal. Solo que para que sea aplicable la normativa nacional, se debe tratar de una víctima de violencia de género. Esto es, de una mujer que ha sido víctima de un hecho de violencia por la sola circunstancia de su pertenencia al género femenino y por existir entre el autor del delito y la víctima, como dice la ley y su reglamentación, una relación desigual de poder. Entonces, esta relación desigual de poder entre el autor y la víctima está muy bien explicada, o por lo menos conceptualizada, en el artículo 4 del reglamento, el decreto reglamentario de la Ley de Violencia contra la Mujer, que es el decreto número 1011 del 19 de julio del 2010, al que pueden ustedes recurrir para verificar este concepto. Y entre tantos otros delitos, yo creo que lo más usual es que los delitos sexuales, por lo general, serán hechos de violencia contra la mujer que se enmarca en los preceptos de la ley 26485. Entonces, el abanico, este panorama, este catálogo de derechos que se establecen en este artículo que estamos comentando, como también los que emergen de las leyes a que hice referencia anteriormente, están contenidos, y vuelvo a insistir en esto, en el principio general del que hablaba al comienzo de esta primera parte, y que está en el artículo 12 de este código como principio general, que es el principio central que se debe tener en cuenta siempre, todos los operadores que actúan en el sistema de justicia penal: el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva, como su primer y esencial derecho a participar en una investigación criminal que le concierne, o sea, a acceder al servicio de justicia sin ninguna clase de obstáculos, complicaciones o entorpecimientos que pudieran impedirle el ejercicio activo de ese derecho.
Muchas gracias y con esto doy fin a la primera parte y nos vemos en la segunda parte en un rato más. Hasta luego.